¿Qué es indispensable para empezar a invertir? Te lo cuento en este posteo. Algo básico que es saber cuánto dinero tenés o cuánta guita te sobra o te falta. Y eso es el presupuesto, que es un documento donde se detallan los gastos y las ganancias que una entidad, una empresa o una persona o una familia se prevé que tenga en un tiempo determinado. Quizás lo más práctico sea que lo hagas en forma mensual. ¿Cómo lo haces? Por un lado, los ingresos mensuales, que pueden ser fijos o intermitentes. Por ejemplo, si estás en el hospital, tu sueldo del hospital, tus honorarios por diferentes prácticas que haces. Si haces alguna guardia de más, esa guardia. Y después tenés que identificar todos tus gastos fijos, que son las cosas que son indispensables para vivir. Por ejemplo, pagar los servicios, la luz, el agua, el gas, pagar los seguros que tenemos que pagar del auto, el seguro de mala praxis, en el caso nuestro de los médicos. Y después tenés esos gastos que no son indispensables, que son los gastos variables. Acá entra una amplia gama de gastos, de cosas que tienen que ver con tu ocio, no sé, salir para ir al cine, para ir al teatro, salir con tus amigos, el pago de algún servicio de streaming, cómprate ropa. Entonces, de la diferencia de lo que te ingresa y lo que se va, tus gastos, tenés lo que podés llegar a usar para invertir. Y en este punto existe una regla muy piola que te recomiendo que sigas, que es la regla del 50, 30, 20. De tus ingresos tenés que destinar el 50% para esos gastos imprescindibles, como máximo, y el 30% para los gastos prescindibles. Y el 20% es el ahorro obligatorio. Hay unos consejitos más. De los gastos prescindibles, porque no son indispensables para tu vida, hay unos gastos que llamamos gastos hormigas o gastos paloma, que son esos gastos realmente prescindibles, que los vas gastando de a poquito y te vas sacando algo de guita que podrías usar para invertir. Ese cafecito que por ahí te tomás a la mañana antes de entrar a laburar, o esa comida que vas a comprar en un bar o en un kiosco, o que te la pedís en un delivery cuando estás en el trabajo, y por ahí ese gastito capaz que podés no hacerlo, y bueno, podés pensar en, ¿me hago algo de comida en casa y me la llevo? Esos son los gastos hormigas. Fíjate cuando haces el presupuesto cuántos gastos hormigas podés tener en el mes. ¿Viste ese 20% que es el dinero que vos vas a tener para invertir? Ese dinero, algo importante es que tenés que usar una parte para tu fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia o el colchón financiero es lo primero que tenés que guardar de tu presupuesto. ¿Y qué es eso? Es ese dinero que vos tenés que tener disponible en forma rápida ante cualquier eventualidad que no pensabas tener, un gasto que no pensabas tener. Lo que se recomienda es que sea entre unos 6 a 8 meses de tu ingreso habitual. Es decir, esa plata tiene que cubrirte entre 6 a 8 meses para tus gastos fijos. Y la clave es también tenerlo disponible de inmediato. Entonces, de ese 20% sacaste el fondo de emergencia y lo que te quedó es lo que tenés que usar para invertir. Otro consejito, no diga que no podés ahorrar. Pensá en esos gastos prescindibles, en los gastitos hormiga. Entonces, para armarte el presupuesto podés usar un cuadernito, usar un Excel o una aplicación. Hay muchas formas de hacerlo, pero hacelo. Es indispensable, antes de empezar a invertir, ¿cuánto dinero tenés? Ponete las pilas y con el dinero que te sobre, empezá ya a invertir.